Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy, pero muy bien. Estamos en el día 115 de este aislamiento social preventivo y obligatorio o cuarentena general, como más les guste llamarlo. En el día de hoy, la idea es hablar con ustedes acerca del teletrabajo. Pero antes, quiero hablar de los acontecimientos que tuvieron lugar en la historia del trabajo. Porque hoy lo que estamos hablando es de la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial nos trajo la máquina de vapor. Empezaba el camino hacia algo parecido a lo que hoy es la industria. Después, la pregunta pasó a ser, ¿cómo producimos? Ahí surgieron dos métodos de producción, el taylorismo y el fordismo. El taylorismo proponía una forma de producción que la industria nunca pare de producir. El fordismo, en cambio, nos proponía que la industria pare y la división de tareas. Ese es el método que se utiliza en las fábricas de automóviles, teniendo en cuenta que Henry Ford, que era el dueño de la fábrica Ford, es su principal referente. Pasado el tiempo, ya con la tecnología insertada en nuestra sociedad, se la empezó a utilizar en las fábricas. Ahí es cuando la tecnología empieza a tener un rol fundamental. Las máquinas se la empieza a automatizar. Las máquinas empiezan a estar preparadas para controlar, por ejemplo, una botella cuánto contenido tiene, si tiene lo que tiene que tener o no. Es la automatización de las máquinas. Las máquinas empezaban a producir, por ejemplo, por decir un horario, a las 12 del mediodía y las máquinas tenían que terminar de producir a las 12 de la noche. Eso permitía la automatización de las máquinas. Luego, ya para ese siglo, final del siglo XX, principio del XXI, Internet empezó a tener un poder fundamental. En el año 1995, Internet iniciaba el camino a lo que hoy es un derecho humano. La cuarta revolución industrial comenzó en el año 2004. Fue la primera revolución que se daba en favor de los ejecutivos, porque las tres revoluciones anteriores habían tenido lugar en las fábricas. Si hablamos de la cuarta revolución industrial y la revolución de la digitalización, ahí es necesario empezar a hablar de teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? El teletrabajo es el trabajo que se realiza fuera de la oficina. No hace falta que sea un lugar fijo. Sí hace falta tener una buena conectividad de Internet y el derecho a la desconexión digital. También, con lo que es el teletrabajo y la digitalización del trabajo, tiene muchísimo que ver los avances del correo electrónico para llegar a ser para tener hoy el gran poder que tiene. Muchos de ustedes quizás se preguntarán si el teletrabajo surgió con la pandemia. Claramente la respuesta es no. El teletrabajo no surgió con la pandemia. Lo que sí hizo la pandemia fue que muchas empresas que antes no querían utilizarlo, lo tengan que utilizar porque era teletrabajo o nada. Por ejemplo, en el año 2017 solamente el 3% de las empresas practicaban teletrabajo. Hoy, en el año 2020, obviamente en pleno concepto de pandemia, más del 42% de las empresas tienen la mitad de su personal realizando teletrabajo. Obviamente el teletrabajo llegó para quedarse y quizás se instaló en un momento complejo. Ni siquiera los más optimistas con respecto a las tecnologías y al teletrabajo pensaron que en 3 meses el teletrabajo se iba a instalar definitivamente en nuestra sociedad. Nunca nadie se lo imaginó. Esto parecía una utopía de las organizaciones ecologistas o de las economías verdes. Pero bueno, está. Hoy, si hablamos de teletrabajo o hablamos de trabajo presencial, es importante hablar de la jornada laboral. ¿Qué es la jornada laboral? La jornada laboral es el tiempo máximo que una persona puede trabajar, que son 48 horas semanales o como máximo 9 horas por día. ¿Qué pasa si una persona trabaja después de horas? Puede preguntarse uno. Ahí estamos en presencia de las horas extras. Las horas extras se tienen que pagar el 50% más que la hora tradicional. Es decir, que si a vos te pagan 50 pesos la hora extra te tienen que pagar 75.
¿Qué pasa si vos trabajás un sábado, un domingo o un feriado después de las 13 horas? Trabajás, te tienen que pagar el doble. Es decir, que si normalmente a la hora te la pagan 50 pesos y trabajás un sábado, un domingo o un feriado después de las 13 horas, te tienen que pagar 100 pesos. Porque la jornada laboral por ley termina los sábados a las 13 horas. ¿Cuántas horas extras se pueden hacer? Se pueden hacer hasta 3 horas extras por día, 30 horas semanales o 200 horas anuales. ¿Por qué aclaro esto de las horas extras, de la jornada laboral y demás? Porque una de las principales críticas que tiene hoy el teletrabajo es que no existe el derecho a la desconexión digital. Es decir, que hay que encontrarle un límite al teletrabajo, a las horas de trabajo. Eso sucede a veces que una persona termina de trabajar a las 5 y a las 5:20 recibe un mail y va y lo abre. Si no te pagan horas extras, no tiene que nadie abrir el mail. Si te pagan horas extras, es otra cosa. Porque esto es como si la persona estuviese en la oficina. Si la persona 5:20 le mandan un mail y ya se fue, hasta el otro día no lo va a abrir. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Vuelvo a repetir, a no ser que te paguen las horas extras. Esto se necesita un compromiso de las dos partes, del teletrabajador y del empleador. ¿Y por qué resalto esto? Porque esto genera dos grandes problemas de salud, que es el estrés laboral crónico y la adicción al trabajo. ¿Qué es la adicción al trabajo? La adicción al trabajo son aquellas personas que sienten que si no trabajan, su vida no tiene sentido, que le dedican el 50% más de horas a lo que tienen que dedicarle. Digamos, como toda adicción, es un tema complejo. Y aparte porque si analizamos, el día está perfectamente organizado para que la persona tenga 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para el ocio. Y también hablábamos del estrés laboral crónico. El estrés laboral crónico se produce porque la persona trabaja y vive en el mismo lugar. No cambia de aire, no cambia de ambiente, ve constantemente a la misma gente. También el estrés laboral se genera porque muchos dicen que trabajan más de lo que deberían trabajar. Es una de las críticas que tiene el teletrabajo. A pesar de que muchos afirman que nunca lo habían hecho, pero están muy contentos y les gustaría continuar, a pesar de estas cuestiones, mala comunicación, exceso de tiempo, que afirman que es muy difícil organizar el tiempo en sus casas. Sucede también, en base al estrés laboral crónico, lo que tiene que ver con el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es que toda la familia está a las 24 horas y los 7 días de la semana en el mismo lugar. Y para colmo, esto se dio de un día para otro. Hasta hace muy poco tiempo, el teletrabajo estaba considerado una solución momentánea. Hoy en Argentina está a punto de ser ley. Ya tiene la ley de teletrabajo se pasó por la Cámara de Diputados y ha conseguido ya tiene, digamos, 214 diputados votaron a favor, 29 se abstuvieron y un solo diputado votó en contra. Ahora vamos a volver un poco a ese tema. Originalmente, el teletrabajo estaba destinado a personas que no podían moverse de su casa. El teletrabajo tuvo mucho que ver la enfermedad de Stephen Hawking, que fue el creador de la teoría del Big Bang. Cuando Stephen Hawking no podía salir de su casa, se empezó a estudiar la posibilidad de que, digamos, empezó a tener el problema que no podía caminar, bueno, todos los problemas de salud que tenía, o se empezó a ver la posibilidad de que él trabaje en su casa y se empezó a hablar del teletrabajo. Como decía, hoy la Organización Internacional del Trabajo, los diputados y los senadores de la República Argentina están empezando a legislar el teletrabajo. Entre las principales cuestiones o principales puntos que la ley del teletrabajo tiene, nos dice que el teletrabajo tiene que ser voluntario, la prestación del trabajo el teletrabajo tiene que estar prevista a la voluntad de la persona que lo hace. Si en algún momento el teletrabajador quiere volver al trabajo presencial, debería tener su lugar garantizado. A diferencia que el empleador no le puede pedir que vuelva. Se pide que el contrato
esté aclarado específicamente los horarios y el derecho a la desconexión digital. Que pide que en el contrato laboral esté aclarada la cantidad de horas que se trabajan, esté aclarada si se permite o no se permiten las horas extras. Esta es una de las principales críticas que tiene el teletrabajo o las principales cuestiones. Bueno, como decía, 214 votaron a favor, 29 se abstuvieron y uno votó en contra. Los que se abstuvieron diciendo que el teletrabajo no beneficia a las pymes, solamente beneficia a las grandes empresas. ¿Por qué? ¿Por qué beneficia a las grandes empresas? Porque digamos, la persona que hace teletrabajo, la empresa tiene que darle todas las herramientas necesarias. Tiene que pagarlo en plus, por lo que, digamos, lo que por ahí en algún momento fueron los viáticos para el transporte, se lo tiene que pagar para que la persona pueda tener internet. Porque como le decía, la principal característica del teletrabajo es que la persona tenga que tener una buena conectividad a internet. Desde el punto bueno, desde el buen punto de lo que tiene que ver con, por ejemplo, la perspectiva de género, es que todas aquellas mujeres que tengan hijos menores a su cargo o adultos mayores le podrán adaptar las situaciones rápidamente. También se criticó, dentro de lo que tiene que ver con el teletrabajo, que ese es un tema muy complicado para debatirlo en tan poco tiempo y en el contexto de una pandemia. Es decir, que nadie está diciendo que esté mal o esté bien legislar el teletrabajo. Los que se quejan, los que critican esto, es porque creen que no es el momento adecuado para debatir esta ley. Personalmente, creo que es un buen, debatir, el teletrabajo es un debate necesario. Primero porque hay que actualizar nuestras leyes. La ley de contrato de trabajo se sancionó en el año 1973. Internet estaba lejos de ser una posibilidad tan masiva. Si bien ya existía, era masivamente muy difícil. El teletrabajo era una utopía, ni siquiera era una utopía, era nada, no existía nada, no era posibilidad de nada. El teletrabajo ahorra tiempos y ahorra costos. Da la posibilidad de que haya una vida familiar, social y laboral activa. Reduce los espacios de trabajo, es decir, que las empresas pasarán a ahorrar bastante. Bueno, esas son un poco las cosas positivas, las cosas negativas les sigo hablando a lo largo del video, es decir, de la conexión digital y demás. Hoy les dije que muchas empresas tenían prejuicios hacia el teletrabajo y miedo a perder información. Por eso, con respecto a la información, se ha incluido en la ley que las empresas tienen que pagar internet. Tienen que pagar porque, lo mejor para el teletrabajo es cuidar la información. ¿Cómo se cuida? Se la cuida teniendo redes propias, instalaciones propias, no conectándose a redes inalámbricas, porque ahí es como se pierde la información. Las economías verdes están muy contentas con esto porque se disminuye la utilización de gases de efecto invernadero, se produce mucho menos biocombustibles y demás. Bueno, como les decía, hay mucha gente que no dice que está trabajando más de lo que trabajaba antes, pero bueno, habrá que ver cómo avanza el tema. Probablemente en 1 o 2 semanas el teletrabajo en Argentina sea ley. Bueno, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por mirarnos. Espero que el video haya sido de su agrado. Nos estaremos viendo en cualquier momento. Hasta la próxima.